Humanismo Digital, con Joan Clotet. Elegir bien de qué quieres hablar, elegir bien qué invitados, otra cosa que yo considero que también es algo súper importante, es decir, elegir buenos conversadores, gente que realmente aporte valor, que te traiga temas interesantes con los que charlar, que tengan, evidentemente yo hablo de podcast en ámbito profesional, y que vayan ligado evidentemente a un objetivo, que es la primera pregunta que le hacemos a todos los clientes. Oye, ¿tú por qué quieres un podcast? En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Humanismo Digital y gracias por querer dedicar un tiempo con nosotros para descubrir a una persona que, en mi opinión, vale la pena conocer. Hoy, de forma singular, habéis escuchado ya 2 veces a mi invitado, antes de que lo presente, ya que es el autor de la locución con la que abrimos el podcast en esta 4ª temporada y además una persona de referencia en el mundo del podcasting. Hoy disfrutaremos conversando con Edu Pascual, un apasionado por la comunicación desde que era un niño, que tras una breve excursión juvenil por el diseño de interiores inició el camino hacia su sueño, que era ser locutor de radio. 20 años como periodista en la cadena SER, en la COPE y en Onda Cero le aportaron la experiencia y el bagaje para lanzarse en su actual y más personal proyecto. Desde 2016, con su socia, Mónica Gunter, acompañan a empresas e instituciones a convertirse en su propio medio de comunicación. Edu y todo el equipo de Evoco humanizan la comunicación con una herramienta de moda como es el podcast, pero sobre todo con mucha profesionalidad al servicio de los que se lanzan a comunicar en este nuevo formato. Con Edu Pascual hablaremos de pasado, de presente y de futuro de su profesión, así que sin más te dejo con la conversación que mantuvimos hace unas pocas semanas. Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Joan. Pues muy contento, la verdad. Como siempre, sorprendido y con esas mariposillas que a lo mejor la gente, bueno, quien conozca o quien sepa quién soy y qué hago y qué dejo de hacer, seguramente pensará, pero si está continuamente charlando con todo el mundo pero es distinto de mi papel en ese aspecto, porque soy yo el que pregunta. Cuando me preguntan a mí, yo que me considero una persona habladora y conversadora, me encanta, es mi vida, charlar es mi vida, pero sí que es verdad que cuando se interesan por lo que hace uno y encima le mandan las preguntas, o sea que es algo que es mi día a día, ¿no? Y cuando me toca a mí, pues claro, siempre tiene esa gracia. Y te tengo que admitir que esas mariposillas que siempre están ahí, ¿no? Porque evidentemente ya no vivo las cosas en directo, como en su momento en la radio, pero que sí que es esa emoción de, oye, a ver de qué surge la charla que vamos a tener hoy. Así que encantado y emocionado de que me hayas invitado, de verdad. Genial, Edu. Oye, pues me encanta que sigas sintiendo esto, porque cada conversación es una oportunidad y más con gente interesante como tú. Esto de escucharte un martes me desencuadra un poco, porque te escucho cada lunes sí. En alguno de los muchos podcasts. Ahora nos contarás que sí. El lunes soy un oyente fiel desde hace muchos años y esto de poder hemos tenido otras conversaciones cara a cara, cierto. Pero también me hacía mucha ilusión volver a conversar contigo, preguntarte cosas que no te he preguntado nunca seguramente y nada, un poco conversar en cosas que puedan interesar y ser útiles también a quienes nos escuchen. Sí que es cierto, que hemos tenido conversaciones fuera de micro, que si lo hubiéramos puesto en micro también da para unos cuantos capítulos, La verdad total, es que siempre muy interesantes las veces, ¿no? Y esas ocasiones que tenemos que charlar conjuntamente. Entonces de un micrófono era una cerveza, pero bueno, oye, siempre todas tienen sus bondades, ¿no? Un día tenemos que combinar las dos. Sí. Bueno, a ver qué tal. ¿Tiene su riesgo? Tiene su riesgo, sí. Muy bien, Edu. Oye, pues genial, lo dicho. Gracias por aceptar la conversación esta vez aquí en el formato podcast y la pregunta es la de siempre, que ya la conoces, y es ¿quién eres, Edu? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Wow. ¿Quién soy yo? Pues, como decía antes, una persona a quien el hecho de comunicarse en general es algo que siempre le ha apasionado, que ha sido un poco como su forma de ser, porque me considero una persona extrovertida, por lo tanto es alguien que le gusta más una charla intrascendente con cualquier persona, más que, bueno, ya te digo, un tonto un lápiz, pero en serio que es algo que me mueve, me encanta moverme en círculos, me encanta ir al mercado y empezar a hablar con quien me vende el pescado, quien me vende la carne, es igual, me encuentro con un vecino y me pongo a charlar porque sí, porque me gusta, porque es una cosa que me atrae de siempre, ¿no? Es algo que me generaba problemas en la escuela, como puedes entender, ¿no? Como todo
todos aquellos pues que en su momento pues hablábamos más que estudiábamos, pero que sí que en algún momento, no sé cómo se dio, aunque yo siempre había tenido cierta pasión porque era muy oyente de radio ya desde muy pequeño, algo que pues en casa se estilaba, llegué a creerme un día, que es cuando se dio el chip, oye, yo puedo hacer esto, ¿por qué no? Yo puedo dedicarme a la radio, ¿no? Y no fue hasta, pues ya te digo, después de hacer un año de diseño de interiores, en la que me di cuenta que me había equivocado y que efectivamente tenía que ir a ese sueño que era el de dedicarme al mundo de la radio, convertirme en locutor de radio, ¿no? Estabas rediseñando tu interior, Edu. Sí, supongo que sí. Ese año me sirvió para decir, ¿qué estás haciendo? Estaba diseñando, recuerdo, creo que era un banco de un parque, era un trabajo que nos habían puesto, en una escuela de diseño de Barcelona, fantástica, a la que no voy a dar nombre, pero sí que es verdad que, fantástica, ¿eh? Oye, todo muy bien. Es decir, pero que se juntaba más con ese lado creativo. También me gusta dibujar, pero claro, me gusta dibujar otras cosas, no bancos. Pero dije, creo que esto puede tener salida y me parece interesante. Aún así, pues después de un año creo que ni lo acabé. Entonces me puse a lo que tocaba, me puse a estudiar comunicación, me puse a la que pude pues a colaborar, incluso a presentar programas en radios locales y la cosa se fue haciendo cada vez mayor hasta el punto que llegó por fin esa oportunidad en una emisora pues de ámbito nacional como es la cadena SER, y entré trabajando un verano en esa programación de verano que pues tantos profesionales y tantas profesionales han tenido la ocasión de poder empezar para ser la forma en que vean lo que vales y para que luego te den esa oportunidad que tanto costaba que llegase, ¿no? Pero finalmente pasó y allí estuve trabajando y desde ahí y de forma muy 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 resumida, ¿no? Pero fueron años, concretamente 20, de ir saltando de una emisora a otra. Y de ahí que, también pasar la crisis, que todos pasamos. En el ámbito de la comunicación no fue menos. Y luego, pues, tardé unos años más en darme cuenta que todos esos conocimientos se podían usar para lo que estoy haciendo ahora. También me costó, me costó darme cuenta, porque si algo tenemos, la gente que nos hemos dedicado a la radio, y eso es curioso porque me he ido encontrando con el paso del tiempo con muchos de compañeros, excompañeros profesionales que se han dedicado a los medios de comunicación, concretamente en el mundo de la radio, se han dado cuenta de que cuando ya se les ha acabado esa trayectoria profesional en ese ámbito, les entra un miedo atroz de pensar, oye, ¿y qué hago yo ahora si no sé hacer nada más? ¿No? Tuve la suerte de tener un impasse hasta que empecé con esto que es ahora Evoco, de trabajar en una empresa que es TripAdvisor, y allí tuve la ocasión de ver cómo era el mundo profesional, cómo era el mundo empresarial moderno, ¿no? Las radios, tienen su escala de grises y yo creo que aún les toca, son algunas de ellas pues grandes grupos que generan y manejan muchísimo dinero, pero digamos que no tenían esa actitud más moderna que tienen muchísimas empresas a día de hoy y que yo no había vivido jamás, ¿no? Y que me ayudó a comprender que yo podía ser capaz de algo más. Y de ahí que empezó esa reconversión, ¿no? A empezar a interesarme por el mundo del podcast. Evidentemente yo ya era oyente, pero jamás me había planteado en ser capaz de producir ese contenido hasta que me di cuenta, oye, pero si es que es lo que estás haciendo toda tu vida, ¿por qué no aplicar esos conocimientos y ayudar a empresas y a instituciones, ¿no? A que tengan y que sean y que se conviertan en sus propios medios de comunicación, ¿no? Qué bueno, y además fíjate que dices, tardé en darme cuenta, ¿no? Porque no es un proceso sencillo, ¿no? Es decir, y creo que eres un buen ejemplo de esa reconversión profesional, ¿no? Porque el podcast ahora está más de moda, pero ¿tú cuándo empezaste a hacer podcast? El primero es de hace ya unos cuantos años, ¿no? 2016-2017, que fue Lunes Inspiradores con David Tomás, que es un poco el que nos abrió los ojos a mí y a mi socia, Mónica Gunter, en el que allí había realmente un nicho de oportunidad extraordinario. De hecho, gran parte de lo que soy fue precisamente a esa charla que mantuvo David Tomás con Mónica Gunter, en la que realmente nos dijo, oye, esto lo está pegando muy fuerte. Bueno, evidentemente muchos seguramente de tus oyentes pueden conocer a David Tomás en el ámbito profesional, ¿no? Y que evidentemente le sigan en sus redes sociales o en LinkedIn, pero realmente fue alguien que y valga la redundancia, ¿no? De Lunes Inspiradores, fue mi primer gran inspirador, porque el proyecto de Lunes Inspiradores empezó con Mónica Gunter y luego ella se quedó embarazada, también estaba evidentemente
un poco como también haciendo malabares con el tema de la radio. Ya entonces presentaba el programa de mayor audiencia de Onda Cero a nivel autonómico en Cataluña, y tuvo que dejarlo y me pasó el testigo a mí. Y cuando me pasó el testigo a mí, es donde yo ya allí empecé a ver, ostras, esto se puede hacer más grande, esto que estoy haciendo yo ahora, puedo ayudar a más gente, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó a surgir, ¿no? Y empezó a hacerse la cosa muy grande, a ser algo freelance. Yo también lo estaba compaginando con mi trabajo en TripAdvisor, hasta que, bueno, ya te iré contando porque si no me voy a comer todas las preguntas, Joan. Yo ya veis que a mí, yo a la sin hueso le doy, casi que no me doy ni cuenta, ¿eh? Es tu trabajo, ¿no? Sí, pero es que soy muy pesado. Tu vocación y tu devoción también, ¿no? Sí, mucho. Imagínate que no hablaras, no tiene ningún sentido, sí. ¿no? Yo tirándote de la lengua, ¿no? No, pero fíjate, te escuchaba y fíjate que es una combinación de cosas, ¿no? Es decir, que uno se dé cuenta, como decías antes, que haya una oportunidad, que lo que hagas personas que de repente te ven con ojos, con una mirada más externa y te hacen ver cosas que todos ven quizá más claro, excepto tú, no tú, claro. Edu, o yo, Joan, sino que hay una serie de factores para que uno tome una decisión, ¿no? Y no sé, ahora que ya 2016 han pasado ya unos cuantos años, ¿no? Entonces hay un momento determinado que dices, mira, es el momento, es ahora, es esa conversación con un cliente en aquel momento, es una situación profesional que en aquel momento dijiste, mira, hasta aquí, o sea, ¿en qué momento dices es el momento? Es el momento. Porque tomáis una decisión sí. Valiente también, ¿no? Sí, a ver, ha habido dos fases en las que yo he dicho es el momento. Bueno, no contamos lo del diseño de interiores de antes porque, bueno, evidentemente con esas edades un poco ya no sabe ni uno ni dónde se va a caer muerto. Sobre todo cuando uno no tiene ni oficio ni beneficio, ni pareja, ni hijos, ni nada, ni responsabilidades, pues bueno, era distinto, ¿no? Era la responsabilidad de otro. Entonces ahí es distinto cuando eres adolescente. Pero sí que hubo dos momentos en los que tuve la ocasión de decir, ahora es el momento. Una fue y esa fue particularmente dura, cuando dije, ahora es el momento de dejar la radio porque ya está bien. Porque la situación y las condiciones no eran para nada buenas. Aunque yo había insistido con esa mentalidad de quien se ha dedicado alguna vez en la radio, o quien la ha vivido con ilusión o con ganas de convertirse en un gran locutor, pues poco reconocer de, bueno, hasta aquí, no puedo más, ¿no? Ya está, no pasa nada. Pero claro, del no pasa nada, luego pensar, y que a veces el coco es muy traicionero, ¿no? Y te dice, oye, pues mira, ¿cómo no has podido más? ¿Cómo no has llegado a ese objetivo que querías? Que en el fondo, claro, después visto en perspectiva, realmente hice y conseguí hacer pues lo que me apasionó durante muchos años, ¿no? Pero todo tiene una fase, pero para mí era lo que te decía un poco antes, ligado a lo de todos los que hemos trabajado allí, cuando hemos salido hemos pensado, ostras, pero ¿y ahora qué hago? Si no sé hacer nada más que hacer esto, ¿no? Y reconocer eso fue duro. Y veo que lo han pasado muchos excompañeros y excompañeras que he tenido ocasión de charlar, como te comentaba anteriormente. Y esa fue una de las veces en las que, bueno, pues fue duro, fue como un poco desengancharse, un poco también de síndrome de Estocolmo. Pensaba, bueno, está mal pagado, pero ostras, es la radio, ¿no? Ostras, las condiciones son bastante jodidas, pero es que es la radio, ¿no? Hasta que dije, bueno, ya, pero es que soy yo también. Claro, tengo que respetarme a mí mismo también, ¿no? Pero bueno, cuesta, ¿eh? Cuesta un montón, y más para alguien que, pues bueno, como muchos de mi generación han recibido la educación y los inputs de una sociedad en las que te dicen, oye, si no te gusta, te aguantas y hasta que no tengas nada mejor, ahí te tienes que quedar, ¿no? Uh-huh. Y por suerte... Sí, no, dime, Joan. No, termina, disculpa. No, básicamente tuve la gran suerte de tener una compañera de vida que me apoyó y gracias a eso pude hacer el salto. Y de ahí también, pues que evidentemente me surgiera esa oportunidad. No hay cómo desencallar las cosas, o sea, no hay cómo hacer cosas para que pasen cosas, que esa es una de mis grandes máximas después de esta situación que ya te digo, es totalmente extrapolable a cantidad de gente que seguro que nos está escuchando. O sea, no es nada extraordinario, pero un poco ese cambio me sirvió para abrir, ¿no? la mente y ver que realmente esto funciona de otra forma, que yo tenía que ir de otra manera, porque si no yo me iba a estar comiendo los mocos toda mi santa vida. Y yo pensaba, ostras, pues ya que tengo un talento, hostia, ¿cómo lo puedo usar yo para ganarme la vida? Y ya de paso, pues bueno, pues a ayudar a quien le cueste hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces, esa es una. Y el segundo fue, pues mira, precisamente en pleno confinamiento, que yo entonces estaba combinando aún, ya estaba produciendo más canales de podcast para varias empresas y trabajando en TripAdvisor.
en su sección el tenedor de fork de los restaurantes, que a quien te escuche que te haya trabajado en The Fork, un fuerte abrazo, porque seguramente pues nos conocemos, aunque son tropecientos mil ya allí. Pero que allí es cuando precisamente, ¿no?, hubo un ERE y luego hubo un ERTE. En ese ERE yo aproveché para apretar a fondo, gas a fondo, para intentar pues estar presente, reforzar mi marca personal, reforzar el proyecto y evidentemente pues captar nuevos proyectos. Y de ahí que cuando llegó el momento del ERTE la cosa había subido tanto que yo lo pedí voluntario. Y ahí fue también un punto en el que dije, bueno, hasta aquí. Me toca hacer ese acto de fe y ese acto de valentía medido y bien estudiado, ¿no? Evidentemente para que riesgos había, pero intentar que hubiera los mínimos posibles, pero riesgos había, y funcionó. Es que no tiene mucho más, o sea, funcionó. Bueno, no podrían haber funcionado, claro. Bueno, de hecho, exacto, entonces no lo sabías, con lo cual sí que es verdad que, no sé, me hacías pensar, muchas personas se dediquen a lo que se dediquen, ¿eh? Tú estás en un sector, digamos, el de la comunicación, periodista, digamos, trabajando en un medio muy reconocido, y es más difícil seguramente decir lo dejo que en otras situaciones, ¿no? Pero, como tú decías, hay muchas profesiones que ahora están en un sector en reconversión, y el hecho, esos diferentes clics para en ciertos momentos darse cuenta, hacer otras cosas e ir ganando confianza en tomar más riesgos, y yo creo que es una evolución interesante, ¿no? Pero mucha gente le tiene mucho miedo a esto. Es decir, yo también cuando dejé la empresa en la que estaba, pues mucha gente me decía lo habitual, que es decir, ostras, Joan, seguro, ¿y cómo te ganarás la vida? Y gente que te quiere y te lo dice con... pues bueno, conectando también con si ellos tuvieran que tomar la decisión, ¿no? Y generalmente te dicen, es que a mí me falta lo que hace falta para emprender. Entonces, como tú lo has hecho, si nos escuchan personas que están con este gusanillo, asignatura pendiente o con ese proceso, ¿qué crees que hace falta sí o sí para emprender? Para que alguien diga, voy a apostar por mí y voy a tomar ciertos riesgos. Mira, en primer caso, conversar con personas como contigo, o como con muchas que he tenido la gran suerte también, porque es mi trabajo, ¿no?, de entrevistar, ¿no? Es decir, yo no se me ocurrió dar este tipo de pasos valientes y romper con todo lo que se me había inculcado, ¿no? Lo que antes decíamos, ¿no?, de aguanta, nunca digas no, tal, bla, bla, bla. De pronto encontrarme que mucha gente decía, no, oye, pues si no te gusta, pues cambia, no pasa nada, ¿no? Evidentemente no vayas a lo loco, pero puedes hacerlo, ¿no? Y ver cantidad como tu ejemplo, ¿no? Es decir, fue conocerte pues a ti, como tantos casos en los que, oye, uno dice, pues claro, ¿por qué no? Puedo hacerlo, ¿no? Y aparte en aquel entonces no era padre, es decir, que había menos riesgos, ¿no? Y bueno, y se hizo y salió bien, ¿no? Es decir, yo creo que una es inspirarse con las personas que realmente han hecho y han llevado a cambios de este tipo. Si tenéis la ocasión y la suerte de poder conversar con ellos, mejor, porque evidentemente cada historia es distinta, las condiciones de cada uno son distintos, y evidentemente... Sí. Y no siempre son positivas también. Y no siempre, pues, claro, evidentemente. Te puedes inspirar y gente que te diga, oye, ten en cuenta esto, claro, esto y esto también, con lo cual, claro. Sí. No, visión externa, sí. Claro, y hasta incluso, exacto, cuando yo pedí ese ERTE, hubo momentos de dar pasos atrás. Pero los haces a conciencia de que vas a dar unos cuantos más para adelante, ¿no? Claro. Para tomar impulso. Exactamente, ¿no? Para atrás ni para coger carrerilla, que decía mi abuelo, ¿no? Pero es verdad, a veces tienes que hacerlo, y es la manera, pues eso, de coger velocidad y al menos también de coger perspectiva, ¿no? ¿Y qué se necesita para emprender? Aparte de este elemento que, bueno, que ya no sé si todo el mundo tendrá acceso, pero para eso existen pues podcasts como este o como tantos otros, los mismos Lunes Inspiradores, ¿no? También es saber leer las oportunidades que se te presentan. Y sobre todo, que eso, claro, evidentemente, a mí me han pasado por delante muchas oportunidades, pero también he sabido leer las que yo creo que me han sido, sobre todo creer mucho en lo que haces, en tus capacidades, y realmente intentar estar muy muy presente. Pero a mí lo que se me dio es una concatenación de situaciones en las que yo supe leer cuándo era esa oportunidad, ¿no? Ya te digo, perdí algunas, seguro, pero en las que no, realmente fue como, la cosa fue casi que ni me di ni cuenta, solo que yo creía muy firmemente que esto es lo que yo tenía que hacer. Ya me había cambiado el chip, realmente aposté muy muy fuerte, me esforcé un montón, hablaba con todo Kiski, aprendía de todo Kiski,
Y lo fui aplicando a mi día a día, ¿no? Hasta que poco a poco pues vas sonando, te van conociendo. Tengo la suerte también de dar un servicio que es muy público, por lo tanto también es algo que tiene este beneficio, ¿no? De realmente cuando tú estás exponiendo, ¿no? el trabajo que haces, también tienes un montón de gente que es cliente potencial de lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahí también juega este punto a favor, que aquí se tiene que decir todo, solo faltaría, ¿no? Pero yo creo que es eso, es saber leer esas ocasiones que se te van presentando, pero que también te tienes que ir buscando, claro. Esto no llueve. Poco a poco se llega a Evoco. Claro, poco a poco se lleva a Evoco, exacto. Uy, con el mazo dando. Y el nombre de Evoco costó un montón también, pero bueno, es el naming. Fíjate que decías también el tema del esfuerzo, ¿no? Que decimos, oye, es evidente que tienes talento en lo que haces y lo has demostrado hace muchos años y que con el esfuerzo además esto se potencia, ¿no? Pero claro, a veces es un tema de visión generacional, ¿no? Que parece que el esfuerzo nos lleva a todas partes. Y yo escuchándote, evidentemente que el esfuerzo ayuda muchísimo, pero saber leer, saber escucharse, tener la curiosidad de aprender a través de otros y tal, es una actitud, ¿no? Yo, por ejemplo, lo comparto. Este podcast existe. La primera persona con la que hablé fue contigo. Es decir, en 2020 en este caso, porque claro, pues escucho Lunes Inspiradores. Tuve además el honor de que me entrevistasteis también no sé si por en el 2016 o 2017. Sí, muy al inicio fue. Aparte fue mi socia Mónica, sí. Fue Mónica, con lo cual, de una manera u otra, estamos conectados hace muchos años y cuando pensé en lo del podcast, pues hice el consejo que tú acabas de decir. Oye, ¿quién sabe de esto? Y yo pensé, ostras, es Edu. Y tengo que decir que aparte de que sabes muchísimo, pues también es una persona generosa que también preguntas y explicas, mira, Joan, esto sí, esto no, ten en cuenta. Y esta apertura y esta generosidad pues revierte, ayudas a las personas y las personas te ayudan. Y yo creo que cuando estás en un cambio profesional también es una gran inversión, ¿no? Es decir, que no nos conocemos muy a fondo, pero cada vez que hablo contigo sé que hay oportunidad, vocación de servicio, ayuda, cosas que a lo mejor no se ponen en el LinkedIn o en un currículum, pero que cuando lanzas un proyecto propio, pues además de conocimientos y contactos y algo de dinero también, ostras, son cosas que también ayudan muchísimo, muchísimo. Seguro que coges un teléfono y probablemente como mínimo te escucharán. Y no digo que digan que sí a todo, pero yo apostaría a que generalmente cuando llamas a alguien hayan a predisposición a escuchar y ayudar, y eso creo que también te lo curras tú. Mira, vamos a hablar un poco de vuestro trabajo, porque también, bueno, estamos compartiendo un podcast, tú te dedicas a esto, y para personas que nos escuchan que también tendrán o un podcast o la vocación de hacerlo, o a lo mejor decir, oye, voy a dejar lo que hago y me voy a hacer podcaster, no lo sé. Pero me gustaría hablar un poco de lo que hacéis, ¿no? Y una cosa que nos conecta, aparte de muchas otras, es que leyendo sobre Evoco y cosas que habéis dicho, en Evoco habláis de humanizar la comunicación corporativa, ¿eh? Aquí también hablamos de humanismo digital, el factor humano está siempre presente, hablemos de lo que hablemos, la persona está en el centro. ¿Qué significa esto de humanizar la comunicación corporativa? Porque es un término que puede estar, a mucha gente le puede sonar como muy manido, que es lo que toca, es como digital, ya no tiene sentido. Y humanizar, claro, pues tampoco. Entonces, para ti en particular, ahora que hablamos tú y yo, ¿qué significa eso de humanizar la comunicación corporativa? ¿Es que no lo era antes? Digamos que sí, pero es un concepto que ha tardado en entenderse, primero porque ponerse delante de un micro no es fácil, por fácil que pueda parecer. Es decir, claro que evidentemente todos nos podemos comprar un micrófono, lo enchufo en el micro y madre mía, y se hacen cosas estupendas y maravillosas con personas pues que, bueno, a lo mejor jamás han pisado un medio de comunicación. Eso también va por delante el talento de las personas en muchos otros ámbitos aparte del que se dediquen. Pero sí que es verdad que muchas empresas veían más oportunidad de dar a conocer lo que son y lo que dejan de hacer, servicios, productos, etcétera, en la que es la publicidad convencional, pero España era un país más de hace unos años, cada vez menos, pero hace unos años, de podcast más a nivel de hobby, ¿no? Más amateur, no había podcast de marca en sí. Nosotros un poco que veníamos de ese sentimiento romántico de la radio, de que te acompaña, de que, ¿no?, a veces la gente como que la deja encendida. Mi madre, no sé si continúa haciéndolo, pero se duerme poniéndose el carrusel de noticias de cierta emisora, sí, lo deja ahí, le encanta, porque le encanta, y se queda Roque con que al final, no sé, bueno, pero que es decir, que a la que acaba la rueda repiten las noticias igual, pero bueno, a ella le sirve, ¿no? Y entonces ese sentimiento, nosotros de haber, y con perdón de la expresión, mamado tantos años de radio, dijimos, ostras, esto con lo que es su primo cercano, que vendría a ser el podcast, y que yo desde siempre digo que a pesar de parecerse no tienen nada que ver una cosa con otra, ni el podcast con la radio, podemos coger este sentimiento
de que tiene el podcast en sí, de que realmente lo que conecta de escuchar un podcast es que estás escuchando a una persona, no estás escuchando a nadie venderte nada. Y lo puedes estar haciendo y no te enteras. Pero en todo caso, yo creo que lo bueno del podcast es que precisamente pone voz a las personas que están detrás de una empresa, de una compañía, de un logotipo, ¿no? Como que los quitas de atrás y se ponen a charlar y te traerán pues un contenido que realmente vaya acorde con sus valores de marca, de compañía. Y son personas que las escucharás hablar y no estarán midiendo constantemente lo que dicen. Escucharás a personas pues que seguramente se equivocan cuando hablan. Y esto se agradece, ¿no? En un mundo, yo creo que en el que hemos sufrido en exceso, también con las redes sociales, en los que todo tiene que estar tan medido, sobre todo cuando son fotografías, ¿no? Pues que todo tiene que estar cuidado con lo que dices y tal y cual. Evidentemente, no te pongas a decir burradas, pero sí que es verdad que se agradece escuchar a personas, ¿no? Es el oído uno de los sentidos más maravillosos que tenemos y pensar que en el momento en el que abres ese micrófono, empiezas a grabar tu contenido y quien te escucha realmente está en ese momento que le estás hablando directamente a los auriculares, directamente, esa conexión que se genera, es que no lo crea otro tipo de contenido. Pero claro, a lo mejor te lo digo yo porque vengo de donde vengo, pero creo firmemente que así es, ¿no? Y cuando hablamos de humanizar, pues precisamente se trata de eso, de que realmente el podcast es algo que hacen personas. Es algo que precisamente son lo que son las empresas, que son personas. Y va un poco de la mano también pues de todo este movimiento tan fuerte donde hay pues fantásticos profesionales con amplia experiencia y de las que como tú pues habéis tenido ocasión de charlar, de que detrás de todo movimiento, de toda gran revolución dentro de una compañía, sea pues hasta incluso de ámbito digital o tecnológico, pues hay una persona. Y en la comunicación también. Y oye, hablar normal, es decir, yo creo que es la forma más eficaz de llegar a las personas. Y es la forma también en que la gente diga, ostras, pues no me imaginaba que esta compañía fuera así, ¿no? Y realmente la gente se inspira mucho con este tipo de contenido gracias a este detalle que para nosotros es fundamental, ¿no? Nosotros buscamos el talento dentro de la misma compañía, es decir, nosotros con el paso de los años hemos dejado de ser locutores, una herramienta más dentro del proceso de todo esto porque hemos insistido y hasta incluso formamos y asesoramos a gente dentro de la misma compañía para que sean ellos mismos los que se presenten en el podcast. Claro que me puedo poner yo, claro, bueno, pero es que yo no puedo presentar todos los podcasts del mundo, pero porque no me parece coherente. Me encanta mi trabajo, me encanta estar aquí charlando contigo, ya ves, no callo. pero sí que es verdad que mejor si son ellos mismos, que son los que viven esa empresa, que no deja de ser como una gran familia, ¿no? Y las idas y las venidas y los problemas y las soluciones, ellos te lo sabrán transmitir mejor que nadie. Bueno, pues pero falta, claro. Fíjate, Edu, que esto es... si el objetivo de vuestra compañía es humanizar la comunicación, es totalmente coherente. Si dijeras, no, es que yo soy locutor o yo te voy a decir con todos los... No, está bien, lo puedo hacer, pero si el objetivo es ayudar a humanizar la corporación, la comunicación de la empresa y dar voz a esas personas, pues es totalmente coherente. Es decir, oye, yo estoy totalmente alineado contigo, ¿no? Y a veces cuando escucho a decir lo de siempre, como toca decirlo, pues llegará un día que ya está llegando que no sabré si es realmente una persona o si ha sido por inteligencia artificial. Uy, ese es otro tema. Es otro tema, con tanta clonación, con lo cual tienes esta autenticidad que pasa también del error, de la vulnerabilidad, de equivocarse, pues es lo que cada vez está más buscado, con lo cual ese sello personal en todo lo que hacéis. Los Lunes Inspiradores no es el único podcast que escucho de los que hacéis, porque el tono y el espacio pues se nota, cuando detrás hay una manera de hacer las cosas se nota, lo digo como fan, no tengo comisión ni soy embajador de la marca, lo digo como fan. Mira, y hablando de podcast, las personas que te digo, sabiendo que tú llevas tantos años en esto y se lo planteen, se preguntarán pues qué hay que hacer para tener un podcast de éxito. Y yo voy a preguntarte qué significa para ti un podcast de éxito, no sé si es crecimiento, likes o qué es, y si puedes poner algún ejemplo de los que hacéis vosotros o no sé, o cualquiera que digas, mira, de lo que te estoy comentando lo ilustraría pues podcasts como estos. Sí, precisamente es interesante esta pregunta porque un podcast de éxito no siempre está ligado a la cantidad de escuchas. Eso es algo que venimos de un poco forzados por los likes en las redes sociales, por las audiencias en televisión, en radio, etcétera, ¿no? Que son un poco los que marcan la pauta. Pero en lo que es el mundo del podcast en sí,
es importante tener en cuenta que la audiencia es importante, pero que la audiencia realmente sea efectiva. Es decir, quien te está escuchando, sea la cifra que sea, es una audiencia segmentada, es una audiencia especializada, es una audiencia que te ha venido a buscar a ti porque que te ha descubierto, o bien porque se ha suscrito, pero porque busca esa temática, ¿no? El oyente de podcast busca por temática, y esa es... y en lo que están también viendo muchísimas grandes marcas, o ya lo están viendo ya, en inversión en publicidad, porque están viendo que es una publicidad mucho más efectiva. Saber que van dirigidos a, ponemos una cifra, a 500, 1000, 1500, 2000 escuchas por un podcast, pero que saben que realmente son 2000 personas que les puede atraer esa publicidad, precisamente por el tipo de género, porque van seguros, porque precisamente por el tipo de género del podcast que están escuchando, más que poner publicidad en un medio generalista, donde pues la audiencia es, bueno, pues también generalista, ¿no? Es decir, tú lanzas ahí una publicidad y evidentemente si tienes muchísima audiencia, pues evidentemente que tendrá buen resultado, pero puede que no también. Porque evidentemente eso cae allí y bueno, a lo mejor de toda esa cantidad de gente que te escucha no es toda la que tú hubieras deseado, ¿no? Entonces también las inversiones económicas son mucho mayores que las que ahora mismo en publicidad en podcast se están haciendo. Por lo tanto, claro, se está apostando mucho por ahí. También lo que está haciendo también que el mundo del podcast a nivel de monetización esté creciendo tantísimo, ¿no? Precisamente por este interés por parte. De hecho, están haciendo muchas plataformas que hacen de nexo de unión entre canales de podcast que desean monetizar con marcas que desean poner publicidad en estos canales, ¿no? Y están surgiendo varias plataformas de este tipo, aparte de las que ya también pues de alguna forma albergan los audios que publicamos, pues también ofrecen este tipo de servicio, ¿no? Un podcast de éxito es paciencia, muchísima paciencia, y no, es decir, no caer en prácticas de, bueno, yo publico un capítulo y a ver, eso es un error gravísimo, porque lo que pide, bueno, sobre todo lo que piden las plataformas, que de algo tienen que comer, es decir, que tú les publiques mucho. Si tú les publicas mucho, evidentemente va teniendo su recompensa, pero cuando digo mucho no me refiero a que, oye, cada semana, cada día estoy pam, pim, pam, pum, que eso es otro error que también se puede cometer. Empezar con poco, que la cosa sí se anima, ya se publicará más. Porque hacer un podcast es mucho trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a dinámicas de trabajo, bueno, el equipo que somos, porque somos, evidentemente, somos Mónica, somos Jordi, somos Barangué, y muchos otros colaboradores que forman parte de lo que a día de hoy es Evoco, y en los que entre todos hacemos y producimos estos más de 35 canales de podcast. O sea, claro, es que es una auténtica burrada, pero es que sabemos entrar en este tipo de dinámicas, ¿no? Y lo hacemos porque son compañías que tienen otras obligaciones, que quieren tener su propio canal de podcast, pero que necesitan externalizar este tipo de servicio porque ellos no pueden asumirlo, porque realmente requiere de mucha atención. Y de, pues evidentemente, ciertos tipos de conocimientos pues que no tienen, ¿no? Entonces, lo primero que les decimos siempre es esto: oye, con calma, publicaremos un capítulo al mes y poco a poco. Y la cosa irá creciendo, que ya habrá necesidad de, o sea, es decir, ya surgirá la ocasión de liarse y empezar a hacer más y más y más. Pero empezar muy a saco es un error porque te quemas, no ves resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es elegir bien de qué quieres hablar, elegir bien qué invitados, otra cosa que yo considero que también es algo súper importante, es decir, elegir buenos conversadores, gente que realmente aporte valor, que te traiga temas interesantes con los que charlar, que tengan, evidentemente yo hablo de podcast en ámbito profesional, ¿eh? Y que vayan ligado, evidentemente, a un objetivo, que es la primera pregunta que le hacemos a todos los clientes. Oye, ¿tú por qué quieres un podcast? Porque muchos nos vienen, oye, no, yo quiero un podcast, sí, pero ¿para qué? O tiene múltiples aplicaciones, que no las vamos a descubrir ahora, pero tiene múltiples aplicaciones. Una vez descubrimos eso, vemos hacia dónde tenemos que ir y qué tipo de contenido tenemos que hacer, qué tipo de invitados debe haber y cómo este mismo canal de podcast puede nutrir al resto de redes sociales. Es decir, se hace con un propósito, y que es con un propósito a medio largo plazo. Y no caer en el desánimo, porque estamos hablando que ahora mismo el podcast
ahora mismo estamos viviendo un boom extraordinario que no sabemos hasta cuándo durará, pero hay muchísimos podcasts. Esto es un poco como las series de Netflix, ¿no? Que te las dejas ahí apuntadas, bueno, esto tengo que escuchármelo, pim, pam, pum, y claro, hay tal producción de este tipo de contenido que es una auténtica brutalidad. Por eso aún tiene más mérito cuando consigues entrar en ese nicho de audiencia donde sabes que sí o sí tantas personas te van a escuchar. Y eso se irá incrementando poco a poco. Pero eso se tiene que hacer sobre todo, primero, sabiendo para qué quieres un podcast, luego, evidentemente, estructurándolo bien y luego también creando una estrategia que tenga sentido. Si no tienes estos 3 puntos, no te metas, porque si no, realmente caerás muy rápido en el desánimo. Eso es muy bueno, porque me acuerdo cuando te llamé hace 3 años y te pregunté muchas cosas para saber, pero tú también me preguntaste a mí. Y de hecho la siguiente pregunta que te iba a hacer me la acabas de responder, y es lo primero que debería preguntarse una persona. Entonces ese para qué, con el que yo también coincido, es decir, ¿cuál es para qué lo haces? Porque no es porque es moda, no es por probar. Cuanto más claro esté el para qué, entiendo que es más fácil lo que decías, es decir, oye, pues ser regular, hacer el esfuerzo que implica. Cuanto más clara tengas el propósito y la convicción, más sencillo es que ese esfuerzo y esa continuidad que requiere se mantenga, porque es verdad, es un sector en crecimiento, pero también con mucha competencia, con lo cual hay mucha gente que, como pasó en los 90 con Internet, ¿qué es una web? Claro. No lo sé, pero la competencia ya está, pues hagamos una web, ¿para qué? No sé, pero hay que ponerla. Pues estas oleadas, yo creo que esas preguntas, esas buenas preguntas a tiempo son muy determinantes. Y fíjate, lo hago un poco extensivo. No solamente en el mundo del podcast, ¿no? Ahora está pues muy presente la generación de contenidos. Cualquiera se atreve a estar publicando todo tipo de contenidos en busca de, a veces no se sabe muy bien para qué, pero ahí cada día. Y creo que es un mundo, como dijo Alfonso Correy hace muchos años, este término de infoxicado, ¿no? Es decir, muchísima información, como decías, las series de Netflix, ¿no? Bueno, pues está muy bien, pero hay tantísimo que hace falta criterio para ver qué es lo que vale la pena, porque el tiempo que tenemos es el que tenemos y tiene un límite, ¿no? Entonces, alguien que cree contenido, evidentemente eres más experto en podcasting, pero como periodista llevas muchos años en esto, por tanto, información en diferentes canales. ¿Qué aconsejarías a alguien que de una manera más amateur diga, ostras, a tantos adolescentes que ahora se quieren hacer influencers, ¿no? Cuando ves estadísticas de qué quieren ser la gente joven, pues esta profesión también, que antes no la diríamos profesión, hace 15 años, y ahora, con todo respeto, por supuesto que es una profesión. Todas estas personas que tienen inquietud en generar contenidos o que ya lo hacen, ¿qué consejos darías tú con tus años de carrera, con tu formación, con tu visión de lo que estás viendo a tu alrededor, con lo que has visto y no te ha gustado? El ABC, digamos, del creador de contenidos. Ostras, yo creo que sobre todo el punto que decíamos anteriormente, y al final con lo que conecta el oyente es con la persona primero, ¿no? Ahí ahora mismo, y sobre todo hablando en el mundo de los influencers, es que con lo que conectan sus oyentes o bien la audiencia de este tipo de profesionales es porque se ven reflejados en él, porque piensan igual que él o están de acuerdo con lo que dice, porque hay mucho, evidentemente, no dejan de ser, ofrecen contenido, pero también hay mucho punto editorial, ¿no? en los que los chavales, pues su canal, pues dicen lo que les dé la gana, solo faltaría, ¿no? Entonces hay ese punto de estar de acuerdo con lo que piensa, y evidentemente pues con el contenido de entretenimiento que ofrezca y demás, ¿no? Claro, ¿qué sacamos de allí y como reflexión? Pues que evidentemente pues lo que la gente le atrae son las personas. Y con eso vamos con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Pero hablabas de la infoxicación, que eso es verdad. Yo no voy a ser una excepción, yo me he agobiado y he necesitado desconectar un poco de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este punto juega a favor el podcast en sí, porque es que el podcast, y no descubro nada tampoco, no te impide hacer otra cosa que no quieras hacer. Es decir, no te implica pararte tal. Tú te pones unos auriculares y te vas a echar una vuelta o no sé, menos una ducha para que no se estropeen los auriculares, pero bueno, que te los puedes poner en un altavoz, ¿no? Pero que es decir, que el podcast se adapta a ti, por lo tanto no implica, y al final estás escuchando una charla, una conversación, un contenido que te interese, y tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pues conduciendo, lo que sea, ¿no? En ese punto, y disculpa que, Joan, estoy barriendo para casa, pero sí que es verdad que es el que favorece el podcast, el contenido del podcast, por encima de otros. Uh-huh. Ahora se está llevando muy también el tema del video podcast,
que también, claro, evidentemente es un contenido que funciona súper bien, porque el vídeo ha funcionado muy bien siempre, nosotros también estamos metidos en ello, pero ya es distinto porque te tienes que parar a ver y a mirar, ¿no? ese vídeo, pero el podcast no. Entonces la infoxicación yo creo que se combate, pues, hombre, crear contenido en nuestro ámbito e intentando ser coherentes e intentando no excedernos, lo que decía antes, ¿no? Es decir, empezar con poco y ya nos iremos liando y el proyecto ya irá evolucionando como evolucionan todos, y luego ser lo más humano posible, ¿no? E intentar no estar aquí vendiendo ni películas ni intentando hacer infocomerciales, no. O sea, es decir, realmente lo que estás haciendo ahí es para que te conozcan, para que sepa de qué valores tiene tu compañía, qué es lo que, y aparte, pues evidentemente, ¿no? Qué es lo que ofrece, o incluso captar talento externo de, oye, mira, aquí tenemos esta forma de trabajar, ¿no? Es igual, puede servir de comunicación interna para, yo qué sé, porque cada vez pues también es verdad que tenemos menos atención a la hora de leer esas newsletters que te llegan con las últimas tendencias de la empresa, yo qué sé. O sea, realmente tiene estas múltiples aplicaciones, pero que realmente no te frenan, no tienes que dejar de hacer nada por el hecho de consumirlas, ¿no? Pero bueno, oye, puedes hacerlas también mientras estás dibujando, que así no tienes que estar, no puedes estar escuchando un podcast y haciendo otra cosa con pantallita, pues bueno, pues también puedes un poco desintoxicarte y hacer yo qué sé, un autodefinido. puedes dibujar un paisaje, eso, puedes dar una vuelta, lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, es difícil, ¿eh? Estamos muy ametrallados a contenido. Pero fíjate, ahora me haces pensar, porque claro, como decías, no es lo mismo pues el texto que el vídeo, y el podcast tiene este carácter así de conversación cuando la gente lo lleva puesto. Entonces supongo que te pasa igual. A mí me contactan y me dicen, oye, vamos siempre juntos al trabajo. Oye, los domingos cuando voy a correr o cuando salgo a pasear, es fantástico, porque además cuando conversas con alguien no piensas en aquella persona y en aquel momento, pero tampoco lo haces pensando en a quién puede interesar mensaje en una botella. Piensas que habrá una persona a otro lado que quizá esa conversación le interese, le sea útil, y esa es siempre la vocación, ¿no? Con lo cual tiene esa magia que conviene conservar, ¿no? Sí, desde luego. Mira, Edu, vamos a no nos queda mucho tiempo por hoy, entonces me gusta hablar siempre un poquito del futuro. Tú eres un comunicador y emprendedor, pareja, además de socio de vida, como decías antes, de una gran profesional también, comunicadora y emprendedora. Tenéis hijos, si no estoy equivocado. Correcto. ¿Les ves haciendo lo mismo? O sea, ahora están viviendo en casa, papá y mamá, dos emprendedores, comunicadores, lidiando con esto. ¿Les ves? No sé si lo deseáis, si creéis que es algo que ellos van si esa profesión existirá, si se les va a gustar. Yo me he enfrentado a esa pregunta, me he enfrentado ya cuando me dice, bueno, ¿qué? ¿Tu hijo que va a ser locutor? Y yo, no, pero porque recuerdo también el paso, evidentemente, que no se me malinterprete. Yo he aprendido un montón en la radio, la he disfrutado muchísimo, pero también la he sufrido, ¿no? Y debo mucho a muchos profesionales que he ido conociendo por el camino, y debo muy poco a otros que también he conocido. Pero bueno, bromas aparte, sí que, hombre, yo he hablado con mi hijo y él quiere ser paleontólogo, o sea, es decir, y me parece más potente que lo que yo hago. ¿Qué quieres que te diga? Él está obsesionado en querer darle su nombre a un dinosaurio, y a mí me parece genial. ¿Qué quieres que te diga? En el mundo de la comunicación, teniendo en cuenta cómo va todo y tal, hombre, pues digamos que mi situación es una situación en la que pues ostras, los profesionales que nos acompañan dentro de Voco, yo mismo, hemos sabido leer y aprovechar nuestro talento para esto que ahora es tendencia, pero quién sabe de aquí 10 años, ¿no? O sea, yo creo que lo que hemos conseguido lograr entender y aprender es la capacidad de adaptarse, ¿no? Yo creo que pues eso, yo creo que principalmente que aprenda a adaptarse, pero sobre todo, y esto es que vete a saber que se llevará en tendencia aquí tantos años, pero yo creo que si me dices lo que hago o otra cosa, yo diría que otra cosa. Esto Edu, pasa muchas veces, O sea, hay padres entusiastas que les encanta lo que hacen y que estarían encantados con sus hijos. A esta pregunta yo creo que la mayoría de personas responden, lo mío no. Quizá porque claro, has pasado por el camino, ves también sus riesgos, sus miserias, y el resto es un mundo de posibilidades, ¿no? Lo que decías tú, imagínate dentro de 10 años
cualquier trabajo, el tuyo, el mío, el del quien sea, cómo serán, no lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Sí. Pero me gusta lo que dices, es decir, oye, saber reconocer el talento propio, saber adaptarse a las cosas, saber leer las señales que decías tú antes, esto sí que es algo que me encantaría también que mis hijos también heredaran, ¿no? Bueno, están en el camino, pero creo que es un buen activo, activo. Mi hijo, la verdad es que no sé si es porque nosotros somos un poco pesados, pero realmente es el crío, la verdad es que da gusto cómo se comunica, por lo tanto supongo que es algo que, bueno, pues como charlamos tanto con él y como en casa no callamos, como bien estás viendo, pues bueno, pues algo que tiene realmente talento para ello, pero oye, comunicar no hace falta ponerse ante un micro, comunicar se necesita en todos los ámbitos, te dediques a lo que te dediques, por lo tanto, mientras tengas esa virtud, pero aplicada en otro ámbito, oye, y que sea feliz, obviamente. Por supuesto. Muy bien, Edu, oye, por ir cerrando, seguimos en el futuro. ¿Algún proyecto que quieras compartir? ¿Algo que tengas en mente? Puede ser un sueño vital, si te atreves, o puede ser un proyecto de corto plazo, lo que te apetezca. Algo que digas, oye, algún día, puntos suspensivos. Ahí completas tú la frase. Hombre, pues... Es compleja, porque realmente nosotros vamos con la mentalidad de vivir temporada tras temporada, que esto es algo que pues, venía mucho de la radio, ¿no? Pero no pensamos a 2, 3, 4 temporadas vistas, sino, oye, la temporada que viene empieza, venga, ¿qué hay? Esto, pim, pam, pum. Cuesta un poco, esa creo que me sabe mal. No sé si te voy a saber responderla, no lo sé. En todo caso, de aquí 10 años sí que será un lujo volver a hablar contigo, eso sí. Esto nos lo podemos agendar ya, ¿eh? Desde luego. Hombre, te tengo la agenda, la verdad es que bastante limpia. Nos seguiremos escuchando. Desde luego yo cada semana te voy a escuchar seguro, nos veamos o no, como hace ya muchos años, porque creo que aporta muchísimo. Y el tono que le das desde Evoco, yo creo que forma parte de la empresa, pero el sello que le das tú en particular y todo el equipo, sea cual sea la empresa, sea cual sea el invitado, yo creo que también es un sello personal que yo particularmente lo aprecio. Edu, quien te descubra hoy, ¿qué ponemos en las notas del programa para que sepan más de Edu Pascual, de Evoco o de lo que tú quieras que anunciemos ahí? Pues mira, www.evoco.pro, hay forma de contactar y te vamos a responder, que esa es otra de las grandes virtudes de Evoco, y es que contestamos nosotros. Mi socia y yo somos los que contestamos, o sea, es decir, no pasa por uno y uno hace un filtro y le pasa a otro, no. No. Es decir, sí que con el tiempo, obviamente, y conforme también lo que empezó como algo freelance se convirtió en una empresa, ¿no? Y de ahí también el número de proyectos y el trabajo y las responsabilidades de los que, bueno, pues un poco lo empezamos todo. Pero aún así no dejamos de estar siempre un poco disponibles para cualquier cosa, porque al final, oye, no sé, a mí me gusta que sea así. No sé si está bien o está mal, a mí me gusta que sea así. Pues como es vuestra empresa y vosotros decidís, yo lo celebro, os felicito por la trayectoria y nada, que siga siendo así, que siga siendo humano todo lo que hagáis y que haya mucho Evoco por mucho tiempo y que siga siendo como vosotros queráis que sea. Muchas gracias, Joan. Por hoy lo dejamos aquí. Edu, un abrazo y hasta bien pronto. Un fuerte abrazo y por muchos años. Gracias, adiós. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Gracias también por compartir este contenido si creéis que puede ser útil a más personas. Encontraréis la web de Evoco en las notas del episodio y muchas más conversaciones como siempre en mi web joanclotet.com, así como en las principales plataformas podcast. Volveremos muy pronto para conocer esta vez a Pablo Álvarez, una persona interesante que nos hablará de melasudismo, una filosofía de vida que pretende ayudarnos a vivir bien. Temas profundos y trascendentes, pero tratando de no fliparse demasiado, como nos dice el mismo Pablo. Nos encontramos pronto con Pablo y con vosotros aquí en Humanismo Digital. Hasta entonces y como siempre, cuidaos mucho.